mucho gusto recibir aquí en el estudio a Roberto Sánchez. Él es el secretario de Desarrollo Urbano y Ecología en el Ayuntamiento de Tijuana. Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, muy bien, buenos días. Aprovecho para saludar a sus radioescuchas y a sus televidentes. Muchísimas gracias. Pues como siempre hay muchas cosas que platicar, que informarle a los tijuanenses en este momento. Quizá uno de tantos tiene que ver con un desvío parcial en la vía rápida. Si nos puedes platicar dónde es el desvío, a partir de cuándo y las razones, obviamente, de este cambio. Claro que sí, con mucho gusto. El desvío que estamos programando iniciarlo el próximo lunes es a la altura del conocido Puente Negro que tenemos aquí sobre las vías rápidas Oriente y Poniente, específicamente sobre la vía rápida, sobre los carriles lentos de la vía rápida Poniente. Y únicamente los carriles lentos de las vías rápidas son 2 carriles, únicamente estaremos bloqueando, utilizando para los trabajos de las obras únicamente el carril de la extrema derecha, es decir, la vía rápida en sus carriles lentos seguirá abierta, pero solamente un solo carril, ¿no? Entonces es lo que estamos queriendo avisar a los conductores, que tengan un poquito más de precaución cuando circulen por esa zona. El motivo del cierre es porque estaremos trabajando ya en la instalación de las obras necesarias de infraestructura para la primera estación que se va a empezar a construir en ese punto, ya las estaciones. En este momento estamos construyendo las terminales en los puntos extremos de la vía y estaremos iniciando ya la primera de las 38 estaciones que contemplan toda la trayectoria de la ruta. Del Sistema Integral de Transporte de Tijuana. Sistema Integral de Transporte. El BRT. Esto es a partir del lunes, este cierre parcial en la vía rápida Poniente, a partir del lunes. ¿Y cuánto tiempo creen que esté así? Estimamos que tendremos cerrado ese tramito entre 25 y 30 días. Muy bien. Y estaremos caminando hacia los siguientes puntos donde tendremos las estaciones. Aproximadamente hay una distancia entre 450 y 600 metros en cada una de ellas. Estaremos también trabajando más adelante en los siguientes tramos y estaremos también avisando con toda oportunidad las cierres que tendremos ahí para que los conductores utilicen vías alternas o puedan revisar sus tiempos de llegada a sus destinos, ¿no? El Puente Negro es el del tren, ¿no? El que cruza de un otro lado del río. Es correcto, el Puente Negro es el del que tren. tiene un espacio peatonal, pero básicamente es para el tren. Es básicamente para el tren, efectivamente. A esa altura. A esa altura. Y no va a haber problema en la vía rápida en los carriles de alta velocidad. Los 3 de alta velocidad no se afectan. Estos no se afectan para nada. Y en la vía lenta, solamente uno de los carriles. Uno de los carriles que es la extrema derecha, ¿no? Bueno, de todos modos, la recomendación, como siempre, es tomar previsiones, saber que va a estar cerrado ese carril, tener mucho cuidado y seguir, como siempre decimos, pues las indicaciones de la autoridad, las indicaciones y demás. Y respetar los señalamientos. Sí, eso es sin duda importante para evitar accidentes. Finalmente, cuando hay obras, cuando crece una ciudad, es natural que haya momentos de intermitencia en algunos servicios. Pero no es el único punto, Roberto. Hay otros puntos de la ciudad que van a vivir cambios que implican justamente modernizar el transporte público de Tijuana, que esto va también de la mano de ello, ¿no? Sí, efectivamente, estamos trabajando sobre todo donde estamos afectando el tráfico, por ejemplo, a la altura de la central camionera, tenemos ahí una reconstrucción con concreto hidráulico de toda la vialidad que nos conduce del Boulevard Insurgente, del Boulevard Lázaro Cárdenas al Boulevard Alamar. Es una reconstrucción total de concreto hidráulico, por ahí circulará el Sistema Integral de Transporte y estamos muy coordinados con la central camionera porque hemos tratado de afectar lo menos posible a los usuarios del transporte público o el transporte privado que los conduce a otras ciudades. Es decir, en las épocas de vacaciones no trabajamos ahí, nos acaban de ya autorizar que ya podemos entrar a trabajar para que no interfiramos sus rutas de destino y también pues, sus llegadas a la ciudad de Tijuana. De manera que la próxima semana iniciaremos también ese tramo. También estamos trabajando en la zona este de la ciudad, una vialidad muy importante que tiene mucho tráfico y que por mucho tiempo ha estado lastimada en su carpeta de rodamiento, que es de asfalto. La estamos reconstruyendo con concreto hidráulico, que es la Francisco Javier Mina. Es una vialidad muy importante entre conexión de 2 bulevares, que es el Boulevard Casablanca y la Ruta Hidalgo, que tenemos en la zona este de la ciudad. Estamos también trabajando ahí y estimamos que a finales del mes de marzo estaremos terminando esos trabajos de reconstrucción con concreto hidráulico, que también por ahí circulará el Sistema Integral de Transporte de Tijuana. Y también en próximos días estaremos también iniciando las bases de 9 puentes peatonales que tendremos a lo largo de la segunda y tercera etapa de la zona del río. Estos puentes peatonales nos van a servir para conectar el lado poniente con el lado oriente de la ciudad. Por ejemplo, en la tercera etapa del río tenemos alrededor de 6 kilómetros incomunicados entre el Boulevard Cloutier y el Boulevard Simón Bolívar.
de manera que con 4 puentes que vamos a instalar ahí, que vamos a construir ahí, los peatones, las personas podrán comunicarse de un lado del canal al otro lado del canal. Ese tramo, Roberto, perdón que te interrumpa, es el tramo más o menos donde está el Hospital Regional número 1 del IMSS. Hospital Regional número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social, efectivamente. Entonces, y es una zona que la gente de repente no sabe cómo cruzar, cómo llegar. No sabe cómo cruzar, es muy difícil la llegada, hay muy poco transporte público que les pueda llevar ahí, batallan mucho todos. Sí, pues van de ida o de regreso, pero pues no dan la vuelta para dejarlos en la clínica, entonces me imagino que debe ser una necesidad. Es una necesidad imperiosa ya, que se va a resolver con la construcción de esos puentes, que van a servir también como intercomunicación entre las estaciones del Sistema Integral de Transporte. O sea, ahí va a haber digamos, paradas del Sistema Integral de Transporte. Va a haber estaciones del Sistema Integral de Transporte, pero no necesariamente tienen que estar dentro del sistema de transporte, es decir, no necesariamente tienen que utilizar un autobús para cruzar el puente, ¿no? Sí, yo puedo usar el puente porque voy a lo mejor bajo del Díaz Ordaz, llego a la zona del río y no sé cómo, a la tercera etapa de la zona del río y no sé cómo llegar a la clínica, puedo usar cualquiera de esos puentes. En ese tramo que me dices de Cloutier a Simón Bolívar, ¿cuántos puentes van a poner? 4 puentes. Son 4 puentes, o sea que a cualquier altura la gente va a poder. Así es, tendremos una distancia ya de promedios de entre 650 y 800 metros para poder cruzar un lado a otro del canal. Ya no tendría que haber pretexto para que crucen corriendo de repente, como sucede. Efectivamente, y además es un ingrediente más, un componente más al programa de movilidad que tenemos en la ciudad, en el que estamos incluyendo desde luego el Sistema Integral de Transporte, desde luego la ciclovía y la construcción de puentes peatonales, ¿no? Entonces, hay un rezago, hay que decirlo, y hay que aceptarlo, hay un rezago muy importante en cuanto a los temas de movilidad en la ciudad, pero estamos sentando las bases para que las siguientes administraciones sigan trabajando en este programa y en este modelo de trabajo para poder resolver el problema de movilidad que tenemos en la ciudad. Claro, que es algo que siempre hemos platicado. Una y otra vez nos quejamos del transporte público y por lo menos en esta administración se sentarán las bases para modernizarlo con esta primera etapa del CIT. Te interrumpí, me decías que hay otras zonas de la ciudad en las que también van a realizar obras, que también va a haber cierres parciales de vialidades. Finalmente, también otra cosa que siempre hemos dicho, pues cuando hay obras, pues hay afectaciones, se cierran calles, se para un poco la circulación, se tienen que poner rutas alternas. Esto es natural con el crecimiento de una ciudad. Sí, efectivamente, y nosotros estamos trabajando muy intensamente en el tema de afectar lo menos posible a los conductores o a los vecinos de los entornos de las obras, ¿no? Y además estamos tratando también de apoyarlos, por ejemplo, a la altura de la estación terminal que tenemos en el Boulevard Insurgentes, estamos reconstruyendo una vialidad con concreto hidráulico que nos va a conducir a los patios de pernocta de los autobuses a una distancia aproximadamente de 2 kilómetros. Y bueno, pues estando ahí los vecinos no tenemos luminarias, nos hace falta más servicios públicos y los estamos atendiendo, ¿no? Entonces, todo este desarrollo que se está logrando a través de la infraestructura de la ciudad también está aportando para poder resolver o atender los problemas de servicios públicos que requieren los ciudadanos, ¿no? Que además, por ejemplo, toda la zona, digo, esta es una lectura que yo le doy, todas las zonas de esta primera etapa, por lo menos, en las que va a correr el Sistema Integral de Transporte de Tijuana, que me decían, esperan inaugurarlo en noviembre, ¿no?